El día de hoy vamos a ver el tema de los alimentos. ¿Qué son los alimentos? Sus características, qué es lo que lo comprende. Ustedes ya saben qué es esta figura, qué significa esta figura. Quizás aquí lo que aprendamos es más a detalle qué es lo que significa. Pero creo que ya todos tenemos una idea de lo que comprenden los alimentos. El artículo 205 nos dice de dónde surge esta obligación, por qué surge esta obligación de dar alimentos y el derecho de recibirlos. Dice el artículo 205 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. El derecho a los alimentos es una prerrogativa derivada del parentesco. Es decir, nos dice de dónde surge esta obligación de dar los alimentos. Es una facultad, es un derecho que viene del parentesco y, como sabemos, puede ser por consanguinidad o por afinidad, ya sea porque desciendan de un mismo progenitor, deriven de un mismo tronco común, o sea por afinidad, es decir, por matrimonio o por concubinato. Estos parentescos van a generar la obligación de dar alimentos. Los padres estarán obligados a dar alimentos a los hijos o los abuelos en su caso, precisamente por este lazo, por este vínculo que los une. El artículo 206 nos dice qué es lo que comprenden los alimentos. Lo primero que se nos viene a la mente es que los alimentos pues es comida, ¿sí? Pero esta figura comprende más, muchísimo más que solo la comida. Los alimentos, dice, comprenden comida, vestido, habitación, es decir, un lugar donde vivir, un lugar donde tenga la persona que está recibiendo los alimentos, donde pueda estar, ¿no? El sano esparcimiento, la asistencia médica, hospitalaria en caso de enfermedad. Es decir, no solamente la comida, vestido, un lugar donde vivir, también pues que tenga la oportunidad de recreo, de salir, el sano esparcimiento, la asistencia médica pues en caso de enfermedad, gastos de educación, los gastos necesarios para la educación, proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos. También los gastos de embarazo, parto, cuando no estén cubiertos por alguna institución como el ISSSTE, el Hospital de la Mujer, el Seguro Social, tendrá la persona que está obligada a los alimentos, pues también cubrir esta parte. Entonces, todo eso comprenden los alimentos. El artículo 207 nos dice que esta obligación se prorroga a cargo de quienes ejercen la patria potestad cuando los descendientes llegan a la mayoría de edad mientras estudian una carrera técnica o profesional hasta el término normal necesario. Significa que esta obligación de dar alimentos, la regla general es que terminan a los 18 años, pero si la persona sigue estudiando, los padres o los que están dando los alimentos tienen la obligación de continuar contribuyendo, cubriendo los alimentos hasta que la persona termine su carrera. También tiene mucho que ver pues que sea una persona que lleva sus estudios de manera normal, no alguien que tiene 30 años y que apenas va a empezar a estudiar una carrera. Se supone que alguien que llevó la primaria, la secundaria, la preparatoria, ahora ya está estudiando un oficio o una carrera y está dentro de sus periodos normales, no ha dejado de estudiar años y eso, pues es una persona que la tiene que seguir apoyando para que concluya sus estudios. Sí, también de que no deje de estudiar en la carrera y vaya un año y luego se vaya a otro año y luego regrese, no, pues tampoco ahí ya no existe la obligación de pagar esos alimentos. Vamos a ir viendo los artículos
¿sí? Uno por uno, los más importantes, ¿sí? El artículo 208 nos dice que los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su intención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. Hay dos maneras de proporcionar alimentos, dice la ley. Una es, pues, cubriendo una pensión para que esta persona reciba los alimentos, o la integras a la familia y ahí pues corren los gastos de la persona que está pagando los alimentos. Entonces los integras a la familia. Y aquí el 208 nos dice que tratándose de adultos mayores que carezcan de capacidad económica, pues tienen que recibir también alimentos, y la ley te dice que se procurará que se les proporcione también integrándolos a la familia, que esa sea la manera en proporcionarles a ellos los alimentos, lo cual pues me parece correcto, ¿sí? Tratar de integrarlos y no únicamente pues pagar una pensión. Muy bien. El artículo 209 nos dice que la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de recibirlos. Los padres dan a los hijos pues los alimentos, pero en un momento dado los hijos también pudieran, o sea, tienen la obligación, cuando los padres no pueden y los hijos sí, de ellos proporcionarles alimentos a los padres. En el caso, por ejemplo, de un cónyuge, pues a lo mejor está obligado a darle alimentos al otro cónyuge, pero si ese cónyuge por alguna razón ya no puede y lo necesita y el otro sí puede, entonces es recíproco. También ahora la otra cónyuge tiene que dar alimentos al esposo. Entonces es una obligación recíproca de padres a hijos, de hijos a padres, de nietos a abuelos, de abuelos a hijos. O sea, el que los necesite y el otro pueda proporcionarlos está obligado a hacerlo. Dice que es imprescriptible, ¿sí? E irrenunciable y no puede ser objeto de transacción. ¿Por qué los alimentos son imprescriptibles como una de sus características? Porque no puede decir, no, pues es que nunca me demandaste por los alimentos, ya pasaron 2, 3 años, no me los pediste, pues ya se te pasó el tiempo. No, son imprescriptibles, no prescriben. Tú puedes ejercer y exigir los alimentos en cualquier momento, no termina ese derecho o esa obligación. Son irrenunciables. No puedes decir, bueno, pues renuncio mira, ayúdame con esto y voy a renunciar a los derechos de los alimentos de mis hijos, yo me encargo a como yo pueda. No se pueden renunciar. Es un derecho que goza la persona que los va a recibir y no están sujetos a negociación. Por eso dice que no puede ser objeto de transacción. No se pueden conveniar, o mira, pues yo necesito tanto, pero no importa, aunque me des menos, que es muy común, ¿no? Es muy común que se dé cuando de plano pides alimentos a la persona que está obligada y no los quiere dar, y empiezas a negociar, aun cuando, pues, para recibir menos de lo que realmente se necesitan. Pero no pueden ser objeto de convenio para reducirlos o para no darlos. Dice el artículo 210, otra de las características de los alimentos es que ya vimos que una es que son recíprocos, se tienen que dar unos entre otros, el que los necesite, son imprescriptibles, no por el transcurso del tiempo no pasa nada. Si no los exigiste, tienes derecho a pedirlos. No pueden ser objeto de transacción, es decir, no puedes negociar que sea menos o que no se los den.
Y dice que son personalísimos, dado que establecen exclusivamente a una persona determinada por razón del parentesco, matrimonio o concubinato. Son intransferibles, dado que al ser personalísimos y otorgarse por las necesidades propias e individuales que tienen de ellos, el que los debe de recibir no podrá cederlos. Son personalísimos, la persona que los va a recibir no los puede ceder, no los puede transmitir, no puede negociar y decir, mira, te vendo mis alimentos, o te cedo mis alimentos, o te regalo mis alimentos. Son para ti, es personalísimo. Si tú ya no los ocupas, pues ya, pues entonces no los vas a recibir, pero no se pueden ceder y no se pueden negociar, no se pueden transmitir. Son exclusivos de la persona que tiene que recibir los alimentos. Los alimentos son inembargables, dice el artículo 211. Al embargarse bienes a un deudor alimentista, debe dejársele lo suficiente para cubrir sus necesidades propias. Si una persona tiene deudas y le están embargando los bienes, la persona que está recibiendo los alimentos puede hacer valer que una parte se quede para el pago de los alimentos, porque no se le pueden embargar los alimentos. Si la persona ya está dando de su sueldo una pensión de alimentos y alguien llega y le embarga el sueldo, los alimentos están protegidos por la ley, no se los puedes quitar, no se los puedes embargar. Incluso si le embargaste los bienes y la persona se va a quedar sin bienes, la persona que recibe los alimentos con todo derecho puede hacer valer que esos bienes se aparten una parte para cubrirse los alimentos del acreedor alimentista. Es decir, no puedes dejar desprotegido por el hecho de que a una persona le embarguen sus bienes. No, tú lo haces valer ante el juez. El juez le embargaron este bien, pero pues él está cubriendo una pensión alimentista y yo pues solicito que sean protegidos el derecho de los alimentos para que no se le quiten todos los bienes y le queden bienes suficientes para que pueda seguir cumpliendo con esa obligación. Dice que los alimentos, el 212, son divisibles, es decir, que cuando fueron varios las personas que tienen que dar alimentos y todos tienen posibilidad de hacerlo, el juez va a repartir el importe entre ellos, pero si uno solo es el que tuviere la manera de hacerlo y el otro no, este será el que cumpla la obligación. Entonces, cuando son 2 o 3 personas, regularmente pues sucede con los cónyuges. Cuando los cónyuges ambos pueden proporcionar alimentos, los dos tienen la obligación de darlos, no nada más uno, y el juez puede determinar el importe que cada uno de ellos debe de dar para cumplir con esta obligación. Pero si solamente uno de ellos puede hacerlo, pues entonces esa persona será la que únicamente quede obligada a cubrirlos. El artículo 203. A toda persona a quien por su cargo corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el juez familiar y de no hacerlo será sancionada en los términos establecidos en el Código de Procedimientos Familiares. En este caso, por ejemplo, los patrones, cuando se les pide informe de cuánto ganan el trabajador o la trabajadora, están obligados a rendir esta información al juez de cuánto es y no pueden hacer cosas que afecten esa información o ocultar información porque tendrían una responsabilidad los patrones si no dan esta información. Y está muy relacionado con el artículo 214 que dice que las personas que se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, cuando les dicen, hey, a este descuento le descuento la pensión, también estarán, pues tendrán responsabilidad por eludir el cumplimiento de una obligación.